Bueno, la semana pasada vimos modelos de regresión convencionales que pueden ser relativamente más complejos que una regresión lineal. Vimos support vector regressions y los k vecinos más cercanos se los pasamos a través de un kernel. Y si recuerdan bien, parte importante era deformar o agrandar el espacio de donde vivían los datos de entrada para capturar patrones y poder ir a predecir una o más variables. Y habíamos visto que esto era susceptible al sistema que nosotros íbamos a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, a ver si le hago clic con esto, así mejor. Entonces, si nosotros analizamos lo que vimos en la clase anterior como estadística tradicional, lo que teníamos que encontrar era el modelo correcto. Repasamos 3 modelos, cada uno con distintos parámetros o hiperparámetros que teníamos que ir modificando. Entre comillas, son fáciles de computar en el sentido de que es como una receta, ¿ya? Son ciertos pasos que uno tiene que se tiene que ir realizando. Y tiene un énfasis en la introspección de la base de datos, o sea, más bien conocer la naturaleza de la base de datos. Y ahí entonces viene conocimiento experto en cuanto a entendimiento del proceso y los eventos de causa y efecto que existen nuevamente la base de datos. Nos vamos a mover hacia Machine Learning, en particular a Deep Learning, en el cual nosotros lo que buscamos ahora es tener modelos que tengan un alto desempeño. Aquí la complejidad, cómo computar o cómo encontrar esos modelos de alto desempeño es mayor, vamos a ver por qué. Y el énfasis entonces ahora se traslada a tener modelos que se entrenen y que predigan de forma veloz y que su calidad de predicción esté sobre cierto umbral. O sea, no nos sirve un modelo que tome 2 meses en ser entrenado y que se demore 5 días en predecir, a pesar de que tenga una altísima precisión. Quizás podríamos tener una predicción menor, pero modelos que sean rápidos. Entonces, esta es la palabra que ha estado harto como en boca, que en el fondo es la inteligencia artificial, ¿ya? Pero dentro del mundo de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial genérica, hay un subconjunto de arquitecturas que son Machine Learning, que es donde vive Support Vector Regressions y K-mean Regression, que fue lo que vimos la semana pasada. Y hay un submundo donde vive Deep Learning. Y es aquí, es Deep Learning lo que le ha dado mayor vida al concepto de inteligencia artificial. Si vemos desde un punto de vista de Machine Learning en su conjunto más global, hasta antes del 2014, 2014-2016, éramos nosotros los que teníamos que modificar el input para buscar patrones o buscar comportamientos en el input, que en el fondo lo que hacíamos con la regresión lineal, ¿se acuerdan que podíamos multiplicar los inputs, las variables por sí mismas, o multiplicarlas entre ellas para buscar relaciones no lineales? Y en el fondo lo que plantea Deep Learning es que deja ser la base de datos en sí misma y las características la va a extraer la red. La red va a ser capaz de extraer esas características y generar la clasificación. ¿Ya? Lo interesante es que para lograr eso necesitamos una gran cantidad de datos, cosa que no existía con la capacidad de cómputo hace 10 años atrás, o no se había dado el tiempo, la tecnología no habilitaba la capacidad de tener grandes bases de datos. ¿Ya? Los sensores han sido una revolución de los últimos 10, 15 años y el almacenamiento en la nube también. Lo interesante es que en cuanto a escalabilidad, a mayor cantidad de datos tenemos, el desempeño de los algoritmos, de las arquitecturas de Deep Learning va a sobrepasar a las otras técnicas en general. Ya esto es como un concepto más bien genérico de por qué ir hacia Deep Learning en lugar del resto. Aquí están como los 3 principios fundamentales de los conceptos de redes neuronales, que en el fondo son genéricas. O sea, con muy pocas estructuras de redes neuronales vamos a poder resolver una gran variedad de problemas en geociencias, en minería, en economía, en sociología. La competencia, o sea, Deep Learning usualmente va a funcionar mejor que los otros enfoques, que los enfoques tradicionales tanto de Machine Learning como de estadística. Y la escalabilidad, nuevamente lo que decíamos, que a mayor cantidad de datos
mejor va a ser el rendimiento. Las próximas 5 o 6 láminas vamos a tratar de hacer el link entre lo que vimos en la clase pasada y los nuevos conceptos de función puntual por parte. Si se recuerda, lo que buscábamos nosotros en la clase pasada era generar una línea, una regresión lineal, o deformar el input para nuevamente generar una línea, buscar el hiperplano que nos ayudaba a separar, en este caso, triángulos verdes de círculos azules. Supongamos que nuestro input vive en un espacio de 2 dimensiones A1, A2, y que nuestro Y, ¿no?, el labeling o el output en este caso es triángulos verdes o círculos azules. En este caso nosotros vamos a tener n ejemplos. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 16 ejemplos, ejemplares o samples, ¿ya?, muestras. Y tenemos que ahora ir a predecir entonces, para todo el espacio A1, A2, es triángulo verde o círculo azul. ¿Dónde está esa línea divisora? Entonces podemos asumir que hay una función global que traza ese límite, ya que es esta línea azul. Esta es la línea azul que dice todo lo que está hacia arriba es triángulo verde y todo lo que está hacia abajo es círculo azul. Nosotros podemos ir a aproximar esta línea a través de una concatenación o una secuencia de segmentos. Entonces, si tenemos, digamos que tenemos D puntos, vamos a generar D-1 líneas que van a ir a buscar aproximar esta función. Obviamente, la función global generadora de thresholding triángulo-círculo no es conocida. Entonces, dado que nosotros no conocemos esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos nuestra función empírica, o sea, sabemos que para n samples, sabemos la posición x, y y tenemos su labeling, triángulo-círculo. Y podemos generar nosotros una cadena, una secuencia de funciones lineales, función lineal por parte, como se llama, en el cual la pendiente, o sea, la posición de los puntos rojos, son grados de libertad. Vamos a ir ajustando esos puntos. Y podemos entonces generar un labeling para todo el espacio, todos los puntos X, con un Y gorrito. Entonces, por un lado tenemos nuestra función empírica, que nos dice, oye, para estos n elementos, por nuestros n elementos, este es el valor, lo que tú predices es esto, y tenemos entonces una función de pérdida o una función que mide el error. En este caso estamos midiendo el error cuadrático medio. Entonces el problema ahora se traslada en encontrar la parametrización adecuada o en encontrar la ubicación perfecta para los puntos rojos, la cantidad de puntos rojos y su ubicación en el espacio. ¿Ya? Pueden interrumpir en cualquier momento, esa es la gracia, y ustedes saben que al final de la clase podemos devolvernos y conversar cada una de estas láminas. Algo importante que se me olvidó decir al comienzo es que al menos por mi parte, no tengo intención de que ustedes memoricen todo esto, ni siquiera las redes que se vienen, que son un poquito más complejas, pero que entiendan los principios fundamentales de lo que estamos haciendo. ¿Ya? El taller que viene este jueves con el Carlos, van a ver una función más compleja de Machine Learning, pero las funciones que vamos a ver el día de hoy no van a estar en el taller. ¿Ya? Pero sí que entiendan lo fundamental, la parte teórica, y cada una de las cosas va a tener un link donde pueden ir a buscar más información si es necesario. Ok, tenemos nuestra función de pérdida, ¿vale? Pero, ¿cuán bien entonces hemos definido estos puntos rojos? ¿Cómo sabemos que realmente lo estamos definiendo bien? Bueno, entonces es que entra el concepto de separar las bases de datos entre validación y entrenamiento, tal como vimos en la clase pasada. Entonces, supongamos que triángulos verdes, círculos azules, sin contornos rojos son la base de entrenamiento y los que tienen el contorno rojo son la validación. En ese sentido, nosotros podemos, como en el cuadro de la izquierda, ubicar 3 puntos rojos y generar estas 2 líneas
para tratar de dividir el espacio y decir, mira, todo lo que está para arriba es triángulo y todo lo que está para abajo son círculos, o bien podríamos ir a buscar líneas en función de los datos que tenemos y ser súper precisos. Ya no estamos moviendo los que no tienen contorno rojo. Y estamos generando entonces una perfecta subdivisión con la base de datos que teníamos. Pero al hacer esto, bueno, en el caso de la izquierda nos damos cuenta que tenemos una gran cantidad de triángulos que quedaron por debajo y 2 círculos que quedaron por arriba, y en el caso que está aquí a la izquierda nos quedó un punto azul arriba y un triángulo por debajo en el set de validación. Entonces este es el comportamiento clásico que tienen estas estructuras. A medida que, si tenemos un modelo, una complejidad de modelo muy pobre, muy baja, no vamos a ser capaces de entender bien el comportamiento que tenía esa función global inicial. Pero si la complejidad del modelo es muy alta, vamos a sobreestimar esa función y vamos a hacer una especie de overfitting. Entonces, a medida que aumentamos la complejidad del modelo, el error que tenemos en la base de datos de entrenamiento disminuye. O sea, somos súper buenos para ajustar la base de datos. Pero hay un momento en que esa función o el modelo que estamos generando pierde generalidad. Y aumenta entonces muy rápido el error en la base de datos de validación. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer este tipo de análisis, no solo durante el entrenamiento, sino que para las distintas complejidades de modelos que vamos a ajustar. Y por eso entonces se definen estas bandas como underfitting, overfitting y el modelo óptimo. Aquí está un poquito más fancy, ya, pero busca el mismo principio. Ok. Hasta ahora hemos solo visto cómo partir el plano. Partir el plano me refiero con líneas. Supongamos ahora que nosotros tenemos comportamientos no lineales. Seguimos en nuestro X, que es A1, A2, y en nuestro output, que es Y tonguito. Entonces, hasta ahora nosotros teníamos que ese Y tonguito vive en R, vive en los reales en general, ya de menos infinito a más infinito. Que es un poco lo que estábamos haciendo con el library anterior. Nos movíamos por todo el eje. Para capturar comportamientos no lineales tenemos que pasar este Y tongo a través de una función G, ¿ya?, que nos va a llevar a un espacio más reducido. En este caso lo que estamos presentando aquí no es nada más que una sigmoid, hay distintas funciones. Entonces nos lleva desde el espacio de menos infinito a más infinito a un espacio entre 0 y 1. ¿Ya? Es asintótica en 0 y asintótica en 1. Entonces estamos deformando nuevamente nuestro output. Y esto va a ser importante después, más adelante. ¿Cómo se ve esas funciones lineales por parte desde un punto de vista de red neuronal? Bueno, muy similar, pero con una representación distinta. Supongamos que nuestro espacio ya no es solo A1, A2. Supongamos que nuestro espacio ya no es solo A1, A2, sino hasta A sub n. ¿Ya? Y uno quedó X3 por física. Vamos a tener un distinto ponderador, en este caso podríamos llamar una pendiente para hacer un símil, para cada uno de estos valores. Los vamos a sumar como una multiplicación element-wise, punto a punto, a uno, en este caso, olvidémonos del concepto de A, sigamos con X ahora. X1 multiplicado por su ponderador W1, X2 multiplicado por su ponderador W2, Xn multiplicado por su ponderador Wn, los sumamos, hacemos una sumatoria normal, le agregamos un bias, que es un parámetro libre para poder ajustar entonces el intercepto, y eso lo vamos a pasar, ese resultado, que es un solo valor en los reales de menos infinito a más infinito, lo vamos a pasar a través de una función no lineal para poder tener entonces nuestro Y atómico. ¿Ok? ¿Qué tipo de funciones no lineales tenemos ahora? Bueno, ese Geda que está acá, esa función no lineal, puede tomar distintas formas. Puede tomar el sigmoid que habíamos estado analizando, que va desde menos 0 a 1, y en general todo lo que tenga un valor en los reales menor a menos 6 va a ser 0, y todo lo que tenga un valor real mayor a 6 va a ser 1. Por lo tanto, nos interesa que nuestro valor Y aquí viva entre menos 6 y 6.
Puede ser una tangente hiperbólica, que tiene una forma distinta, y que va desde menos 1 a 1, en lugar de 0 a 1. O puede ser una Rectified Linear Unit, ya que va desde 0 hasta más infinito. Todo lo que es negativo, entonces lo transforma en 0. Todo lo que es positivo le da su valor original. Existen otros conceptos como Leaky Rectified Linear Unit, que en lugar de irse todo a 0, uno le puede dar una pendiente pequeñita para que aún así esos valores no se mueran. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Bueno, porque estamos tomando un punto en Rn, lo llevamos a R y después lo pasamos por una función no lineal que vive en R, pero en un R más acotado. En un R que está entre menos 1 y 1, entre 0 y 1, entre 0 y 1. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos un punto en nuestros sensores. Asumamos entonces que estamos trabajando en la base de datos que ustedes trabajaron el día jueves, que tenía energía, en los cuales ustedes tenían 3 variables de entrada, 3 o 5, ya no recuerdo, presión, velocidad. Lo que ustedes van a tomar entonces es un punto en R3, asumamos que tienen 3 variables de entrada, y quieren ir a predecir consumo energético que vive en R. Bueno, entonces tomamos uno de esos puntos, lo multiplicamos por W1, W2, W3, le sumamos un vector de error, lo pasamos a través de una de estas funciones y tenemos nuestro vector en R aquí, nuestro consumo energético. Obviamente este consumo energético vive entre 0 y 1, por lo tanto tenemos que escalarlo a su valor original. Ya. Es posible que nos estemos complicando un poco, es normal, podemos repasar esto al final, no hay ningún problema. Lo único que estamos haciendo aquí, esto es una red neuronal que nos lleva desde un espacio de Rn hasta R. Compliquemos las cosas un poquito más. Esto es un multilayer perceptron o un feed-forward neural network, en el cual tenemos ahora, imagínense que estamos trabajando en R4, ¿ya? Y tenemos una gran base de datos que vive en R4 y queremos ir a predecir un valor que vive en R. Lo que podemos hacer ahora es que en lugar de tener solo un W1 para X1, un W2 para X2 e ir a predecir un solo output, podemos concatenar varias cosas. Pues podemos repetir el mismo ejercicio y en lugar de tener uno, tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 predicción, o sea, pasar de R4 a R7, asumiendo que el vector de sub 1 también vive en R7. Después podemos repetir el mismo proceso y pasar a R5, pasar a R3 y terminar viviendo en R1. Noten que cada vez nosotros estamos pasando nuestro output a través de una función no lineal. ¿Vale? Entonces estamos deformando el espacio o estamos tratando de encontrar algún patrón. El problema ahora se traslada a encontrar parámetros óptimos W y B. ¿Cuáles son esos parámetros óptimos? Si recuerdan el problema inicial, lo que nosotros buscábamos era encontrar cuántos puntos rojos y la posición en el espacio para minimizar entonces ese error. Bueno, ahora nuestro problema se traslada en cuáles son los valores W1, W2, W3, entendiendo que son matrices o vectores que tienen elementos en el interior. Lo mismo para los bias, para los vectores de error, de sesgo. ¿Cuáles son esos valores? Esa en el fondo es la gran pregunta. Y aquí aparece un concepto de universalidad en las redes neuronales que dice, ojo, que para cualquier función arbitraria fx generadora, existe una red neuronal que la va a aproximar de forma cercana para cualquier input x. Entonces eso quiere decir que, si nosotros recordamos los triángulos y los círculos, teníamos nuestra función generadora de este estilo, si esta es nuestra f de x, y la universalidad como concepto dice que tú puedes aproximar esta f de x a través de una red neuronal. Eso es en el fondo. Avancemos un poquito más en el concepto de cómo definimos
nuestros valores W1, W2, W3, 4 y los vectores. Para eso, este concepto es fundamental, que se llama backpropagation, o si es que está bien traducido, retropropagación de errores, ¿ya? Vamos a propagar hacia atrás los errores. Si recuerdan, este YI, en la fórmula del MSE, o error cuadrático medio, venía a través de la base de datos. Nosotros sabíamos cuál era el output, nosotros sabemos cuál es nuestro consumo energético, ¿ya? Y nuestra predicción, Y gorrito, Y tongo, al principio de las láminas venía a través de funciones lineales en secuencia, o por parte, pero ahora va a venir de la base de datos, o sea, nuestro valor X, ¿ya? En este caso sería con XY, dado el valor que tenemos entonces para nuestros parámetros de la red. O sea, dado nuestros parámetros, dado que lo vamos a multiplicar y lo vamos a pasar a través de funciones no lineales, nos va a dar ese valor Y. Bien. Vamos a calcular la mitad del error cuadrático medio. Vamos a agregar un 2 aquí. ¿Para qué? Para que al sacar la derivada de esto con respecto a Y gorrito, entonces el 2 pasa acá, muere, tenemos Y gorrito menos Y. Lo interesante de esto es que podemos ocupar la regla de la cadena en el sentido de que vamos a ir a buscar cuánto cambia o cuánto influye un solo elemento de los parámetros en la función del error, a través del concepto de que la derivada de la función de error con respecto a, a mi predictor, ¿ya? Al Y gorrito, puede ser como la derivada del Y gorrito con respecto a la red completa y la red completa con respecto a uno de solo los parámetros. No es necesario que entendamos al máximo esto, pero por ahora créanme. Ok, las derivadas. ¿De qué? ¿Las derivadas de qué? Bueno, vamos a ver un ejercicio. Pero es la derivada entonces de las funciones que están encadenadas. Porque como regla de la cadena y queremos llevar el error hacia atrás, tenemos que ir viendo cuán influyentes fueron los pasos que hubo entre medio, los gates, las puertas. Entonces, ¿cuáles son las puertas comunes que tienen las redes neuronales? Bueno, solo 4, a nuestra salvedad. La función de adición, ya los add gates, funciones de aditividad, sumar valores, ¿ya? Sumar las puertas de multiplicación, los productos, W1 multiplicado por X1. Hay funciones de maximación, que es de dos elementos me quedo con el máximo, no la vamos a ver, esa acá. Y funciones de activación, que es lo que estamos viendo, que es para buscar comportamientos no lineales. Esta lámina que está acá solo va a mostrar algo súper interesante, que es todas las derivadas de los puentes anteriores tienen formas simples de escribir. Y eso es el gran beneficio que tienen estas redes neuronales. Veamos la función sigmoide. Tomar agüita. Dásela a hablar. Veamos la función sigmoide. ¿Ya? Nosotros sabemos que es 1 sobre 1 más e, la exponencial de menos el valor de entrada. ¿Ya? Entonces nuestra sigmoide tiene esta forma que está aquí. ¿Ya? La derivada de esta función es nada más y nada menos que sigmoide multiplicado por 1 menos sigmoide. Entonces podemos calcular cuánto es la derivada de x para esta función. ¿Y cómo se ve? Bueno, se ve así. En el fondo, un valor que aportaba 0, el valor x igual 0, tiene una derivada en sigmoide de 0,3, digamos.
no sé cuánto será esto, bueno, en este caso hay que pasar 0 a través de sigmoid, que me va a dar 0,5, y va a ser 0,5 multiplicado por 1 menos 0,5, 0,5 por 0,5, y 0,25, si es que está bien, o algo parecido. Bueno, la tangente hiperbólica también tiene una función, ¿ya? Entonces la derivada con respecto a esto es de este estilo. ReLU también. La función de add_gates, ¿ya? Es 1, 1, en el sentido de que lo que aporta información X es igual a lo que aporta información Y. La multiplicación es lo que aporta información X es proporcional a Y, lo que aporta información Y es proporcional a X. Y el maxgate es opuesto. Puede que esto sea complicado, no se preocupen, voy a tratar de hacer un ejemplo en el que viene, en 2 láminas más, que puede aclarar un poco más esta cosa. Ok, esto de la backpropagation tiene la siguiente lógica. Esto es toda la lógica de lo que estamos buscando. Que es, una vez que la información va de izquierda a derecha, o sea, cuando la información pasa, ¿ya? A través de lo que tenemos como base de datos, que vive en R4, y tenemos nuestro R, nosotros vamos a obtener un error. Dado ese error, nosotros vamos a ajustar los parámetros W, ¿ya? En el sentido de que cada parámetro se va a actualizar a sí mismo a través de cuánto aportó en la función de error con respecto a un parámetro de ajuste alfa que lo va a ir moviendo. Veamos un ejemplo sencillísimo, que tenemos x1 igual menos 2, ¿ya? x2 igual 1, y tenemos parámetros w1, w2 y b sub 1. Y lo vamos a pasar a través de una tangente hiperbólica. Entonces tenemos que w1 vale menos 2 en azul. ¿Tú podré cambiar el color de esto? No creo. Qué maravilla. x1 es menos 2. w1 es 2. Si lo multiplicamos, x1 por w1 nos da menos 4. x2 es 1. w2 es 7. Si lo multiplicamos nos da 7. Si sumamos x1 w1 más x2 w2, tenemos 3. b sub 1 es menos 2. Si sumamos entonces b sub 1 más la multiplicación anterior, tenemos 1. Y si pasamos 1 a través de la tangente hiperbólica, tenemos 0,76. Ok, lo que hicimos entonces fue, si estamos viviendo en R2 y nos vamos a R, a través de esta red neuronal, el punto menos 2,1 termina viviendo en 0,76. Vale, pero ¿cómo sabemos si 0,76 era el valor en el que tiene que vivir este punto para poder dar un límite entre triángulos verdes hacia arriba y círculos azul hacia abajo? Computemos el error. Entonces se computa el error, ¿ya? Y tenemos que ir hacia atrás. Entonces vamos a asumir que el error por ahora es L igual 1. Veamos cómo vamos a tener que ajustar. Supongamos que calculamos el error y nos da entonces que el error cuadrático medio es igual a 1. Propaguemos el error hacia atrás. Voy a cambiar de color. Rojo. El error entonces era L igual 1. Va hacia atrás. Tenemos que pasar a través de la derivada. La derivada de la tangente hiperbólica de x, sabíamos que era 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado, por lo tanto nos da 0,42. Estamos propagando el error hacia atrás. ¿Cómo se propaga el error ahora de 0,42? A través del gates A.
o de la puerta de aditividad. Sabemos que las puertas de aditividad propagan igual 1, 1, 1. Por tanto, queda 0,42, 0,42. Entonces, 0,42 para el B1, 0,42 para esta puerta de aditividad. ¿Cómo separamos entonces el error ahora que va propagándose hacia atrás entre este portal que era aditividad? Bueno, nuevamente reparte 1, 1, por tanto sigue 0,42, 0,42. Y aquí nos vemos enfrentados a un portal de multiplicación. ¿Y cómo repartía el portal de multiplicación si queríamos ir hacia el X1? Bueno, en proporción a la multiplicación contraria, W1 en este caso. Por lo tanto, nos queda multiplicar por 2. Entonces, 0,42 multiplicado por el 2 inicial, queda 0,84. Y en el caso anterior, vamos hacia el W1. El X1 tenía un valor de menos 2. Por lo tanto, menos 2 por 0,48 queda menos 0,48. Si nos vamos por el lado de la derecha, el 0,42 vuelve a entrar a un gauge de multiplicación que tenemos que ir a repartir hacia X2 y a W2. Al repartir hacia X2 tenemos que ir a preguntarnos el valor original de W2, que era 7. Entonces 7 multiplicado por 0,42 nos da 2,94. Y cuando nos vamos hacia W2, nos tenemos que preguntar por el valor de X2, que era 1, y mantenemos entonces el valor de 0,42. ¿Suena complicado? Es complicado, no se preocupen, los computadores lo hacen de forma óptima en el computador. Pero es importante entender esto, ¿por qué? Porque ahora cuando queremos ir a tunear la red o a modificar, ¿cuáles son nuestros parámetros libres? Los que están en círculo. Solo podemos ir a modificar W1, W2 y V1 si queremos ir a minimizar el error aún más. Entonces, ¿cuál es la derivada parcial de la pérdida de error con respecto al parámetro W1? Es menos 0,84, que está aquí. Entonces nosotros ya lo calculamos. Sabemos que al enviar 1 hacia atrás, W1 tiene una derivada parcial con respecto al error de menos 0,84. Entonces supongamos que el parámetro de actualización, o más conocido como el learning rate, o la tasa de aprendizaje que tiene nuestra red neuronal, va a ser alfa igual 0,02. Ocupando este principio, esta función, entonces nosotros decimos, ok, W1 era 2 en nuestro estado inicial, nuestro learning rate es 0,02. ¿Cuánto le pega el W1 a la función de pérdida global? Es menos 0,84. Por lo tanto, tenemos que actualizar nuestro parámetro, y nuestro parámetro W1 queda actualizado como 2.0168. De la misma forma, entonces actualizamos W1, actualizamos W2, actualizamos B1 y tenemos un nuevo error. Y volvemos a propagar hacia atrás. Hasta que la red encuentre un óptimo y ya no hay modificación. ¿Cómo se ve eso? Imaginemos entonces que voy a sacar el puntero porque parece que no voy a poder trabajar con puntero. Sí. ¿Te puedo dar clic a esto? Sí, que no tengo puntero. No, a ver. Laser pointers. Discard. Ok. Tenemos que clasificar círculos naranjos y círculos azules con una red neuronal. Lo que está de fondo es la clasificación actual. ¿Ya? Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo nuestra actualización, pasa lo siguiente. Son distintas disposiciones geométricas, y la red lo que aprende es esa función general que nos delimitaba. Voy a reproducirlo de nuevo. Aquí pueden imaginar que nuestra función global o la función general es un círculo. Y nuestra red lo que intenta es estimarlo lo mejor posible. Esta se parece mucho más a nuestro estado inicial, que teníamos los triángulos verdes y los círculos azules hacia abajo. En el fondo, que esta es la función generadora y nuestra red fue a buscar esa, va a hacer esa estimación, ese piecewise linear functions entre estos dos. Y aquí una función un poquito más compleja. Esas imágenes vienen desde esta página donde ustedes pueden jugar, se llama TensorFlow Playground. Digo jugar porque se llama Playground, o pueden buscar distintas operaciones, ya donde vemos la parte alta. Acá tenemos distintas bases de datos, viviendo en R2, son X1, X2, y su labeling es
la posición y el color. ¿Ya? Y aquí pusimos una un poquito más compleja, que son círculos de dos colores en forma de espiral. Y lo que hicimos fue agregar entonces x1, x2, y además no solo agregamos su función inicial x1, x2, su posición, sino que la posición al cuadrado como valores input. Aquí armamos 4 redes neuronales con 8 neuronas cada uno, y estos links que están aquí es los W, ¿ya? Y el grosor del W entonces es un valor, ¿ya? El color muestra que va de menos 1 a 1, o sea, hace positivo o negativo, y el grosor, la importancia que tiene. Entonces, déjenme hacer este cambio de nuevo. Discard annotations. Y eso solo porque yo no sé cómo cambiar el otro lado, pero así se ve mientras nosotros estamos entrenando. Entonces, lo que pasa aquí es que estamos haciendo una propagación hacia atrás de los errores de forma continua, hasta que nuestra función es capaz de encontrar esos límites de thresholding para poder hacer la clasificación entonces entre azules y naranjos. Si ven bien, esta es una buena clasificación en el sentido de que si tenemos nuevas bases de datos van a estar clasificadas bastante bien, pero va a haber problemas si es que nosotros seguimos creciendo en nuestro espiral, porque vamos a clasificar de forma naranja, puntos que son azules, etc. Y así se ve. Entonces hay sectores en que esta red, por ejemplo, tiene muy poca influencia, y a eso se le llaman dead neurons o neuronas muertas, en el sentido de que uno puede evitar este tipo de cómputo y vamos a tener un resultado similar. Cosa interesante de acá. ¿Cómo hacemos entonces nuestro cálculo del error? Y estas son cosas interesantes para los que van a empezar a trabajar con Deep Learning en un futuro próximo. No sé si esto lo van a ver no lo vamos a ver en esta clase, pero es importante que tengan claridad en las siguientes cosas. La búsqueda o la propagación, cómo movemos el error hacia atrás en backpropagations, viene a través de funciones de optimización. ¿En qué sentido? Hasta ahora estábamos viendo lo siguiente. Aquí. ¿Ya? Espero que esto haya quedado un poquito más claro, que es entonces el update para cada parámetro. Viene a través de un learning rate o una tasa de aprendizaje y en cuánto influyó ese parámetro a la función de pérdida en ese momento. Llamemos T a un evento durante el proceso de optimización, que es lo que habíamos visto anteriormente, esa imagen en que se empezaba a ajustar. Ese es el T, son distintos T, el tiempo en el que estamos haciendo la optimización de la red. Si llamamos phi o teta a W y D, el conjunto de todos los parámetros de la red neuronal, lo que queremos hacer entonces es encontrar un update de todos esos parámetros, ¿ya? A través de un alfa, y este es el gradiente de los parámetros con respecto a la función de pérdida. Que en el fondo es el símil de este es particular y este es global. Entonces este es particular, este es global. Esta es una de las técnicas más usadas. O sea, si ustedes quieren entrenar una red neuronal Feed Forward Network, que es la que estamos trabajando ahora, que va hacia adelante solamente, esto los puede llevar a encontrar un óptimo local, ojalá global, con bastante eficiencia. Entonces lo que hacemos aquí, que dice que para acelerar la convergencia y no solo ocupar un alfa fijo, agreguemos un momento gamma, ¿ya? Que pueden inicializar como 0.9 para considerar entonces la dirección, el momento que llevaba la actualización anterior. ¿En qué sentido? En que si ahora analizamos cómo actualizamos la red acá, la vamos a actualizar a través de menos este valor de corta, que viene a través de esta función, que dice, sigue utilizando tu nivel de aprendizaje anterior, ya con respecto a la derivada de tus parámetros y la función de error, pero ajústalo, ¿eh? Ajústalo a cuánto llevaba en el tiempo anterior, y ajústalo con 0.9 con respecto al momento que llevaba antes. Ya no recalcules para cada instante
t, sino que más bien lleva la inercia de cómo ibas moviéndote a través del plano en el que quieres encontrar tu óptimo global, en donde viven estos parámetros. Es interesante, van a tener buenos resultados con eso, pero ya hacia el 2011 se propuso otra metodología en este artículo de Adaptive Subgradients Methods for Online Learning and Stochastic Optimization, en el cual dice que se puede mejorar la convergencia adaptando la tasa de aprendizaje a cada uno de los parámetros internos. O sea, que la tasa de aprendizaje, esa, no sea solamente global, sino más bien calculemos esa tasa de aprendizaje para cada uno de los parámetros. Para cada uno de los parámetros. No entremos en detalle, pero aquí está, ya. Entonces vamos a ajustar aquí en una especie, para cada uno de los parámetros, no vamos a dejar solo para delta t, sino que delta t, i, o sea, para cada uno de los parámetros de la red neuronal. Y vamos a ajustar entonces alfa ponderado por aquí un error para que no se divida por 0, ya por eso va el epsilon va de 10 a la menos 8. Alfa sigue siendo 0,02, que es como lo que usual se usa como el learning rate en deep learning. Y esa matriz GTII corresponde a una matriz diagonal para cada uno de los elementos, ¿ya? Como la suma total de los cuadrados de los gradientes anteriores. ¿Se ve complicado? Sí, no se preocupen, estos optimizadores están integrados en las redes neuronales de forma automática, con automatic derivative. Después, en el 2012, apareció otro método que se llama RMS-Prop, ¿ya? Que resuelve ciertos problemas. El problema anterior era que rápidamente uno se queda estancado en óptimos locales y no podía salir de ahí porque uno tuneaba cada uno de los parámetros internos con un momento, entonces cada uno caía en su propio nivel, y viene a complejizar un poquito más la cosa a través de otro ponderador. Pueden verlo con más detalle después cuando tengan esta lámina. Me interesa que nos centremos en que este es el último, que se llama ADAM, ¿ya? Un método para optimización estocástica, en el cual toma los mismos principios y agrega momento y velocidad, digamos, por eso se le llama V como velocidad. Entonces dice, ok, pero considera el momento y considera la velocidad a la hora de ir a estimar hacer tu update. Y estos son los valores sugeridos siempre ya de epsilon, etcétera. En caso de que quieran programar la propia red, aquí están los valores, aquí están los artículos que pueden ir a buscar, y estos son los principios de actualización de parámetros. Así se ve. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Esta surface o esta superficie es la superficie de errores. Esta superficie es L. ¿Ya? Y nosotros queremos ir a minimizar L. Lo interesante es que esa superficie, L, es función de los parámetros. Por lo tanto, vive en un espacio de los parámetros y en una superficie y queremos ir a encontrar su valor mínimo. Los puntos es el valor que nos está dando nuestra función en ese espacio. Y aquí están los distintos modelos de optimización. Y la bolita entonces es cómo nos movemos a través del entrenamiento de la red sobre esa superficie. Esto es importante tener en consideración a la hora que dejemos corriendo el computador en la noche cuando estamos haciendo optimizaciones, porque hay algoritmos que son mucho más rápidos para entrenar las redes. ¿Ok? ¿Dónde están nuestras redes neuronales? ¿Dónde están esas redes neuronales que ya hemos estado hablando? Recurrentes, que vamos a ver. Bueno, acá. Tenemos nuestros inputs y nuestros outputs. Y hay un montón de redes que vamos a ver al final que se pueden generar a través de estas neuronas. Y en el fondo lo que se dice aquí es que si uno tiene una base de datos, como consumo energético, por ejemplo, en el que la base de datos se mueve a través del tiempo y vive en R3, quizás en lugar de solo ocupar R3, como lo hemos estado haciendo en los talleres, o como hicieron en el taller anterior y como vamos a hacer en el taller del jueves, quizás sea importante considerar la naturaleza de la base de datos, en que cada una de las entradas corresponde a un momento en el tiempo.
¿Y por qué? Porque quizás si agregamos entonces dato por dato en su secuencia natural, podemos capturar algún patrón en la base de datos, patrón temporal. Entonces lo que plantean estas redes es que uno tiene cada uno de los datos, un punto en el espacio entra en su tiempo t-1, sale su predicción en tiempo t-1, pero le pasa, o se pasa a sí misma, como recurrente, se pasa a sí misma, una memoria, un estado, un H. Un H que influye en mi cómputo del output. Esto que está aquí a la derecha es que uno puede complicar estas cosas un poco más, es decir, que en lugar de ir a estimar el consumo energético, uno podría ir a estimar los mismos parámetros de entrada y hacer una especie de loop, ¿ya? Y hacer entrenamiento un poco más complejo. Así se ve en esta red, ya se ve súper engorroso, voy a tratar de ser lo más explicativo posible, pero ya nosotros no tenemos redes neuronales del estilo círculo, 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 que van conectadas todas con todas, y tenemos círculo, 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 todas con todas, círculo, ¿ya? Y aquí teníamos nuestros X en cuadraditos, sino que tenemos recurrencia entre estos parámetros de W. Entonces los W se ocupan varias veces. Veamos si nosotros abrimos una de estas redes, abramos una de estas redes, se ve así, como la que está aquí en el medio. Aquí estamos analizando la red de Long Short Term Memory, en el cual el punto XT va a entrar adentro del circuito y tiene distintas operaciones. Entonces pasa a través de un sigma, pasa a través de un sigma, pasa a través de una función hiperbólica, pasa a través de otra función hiperbólica, y después las juntamos entre ellas. Veamos otra red, porque si ustedes se imaginan, nosotros podemos ser tan creativos como queramos al interior de esta red, porque en el fondo lo que nos interesa es las memorias que van pasando desde un estado al otro y cómo las hacemos interactuar con el valor XT para ir a predecir el valor YT. Entonces esta es la más conocida, bueno, la anterior es la más conocida, pero esta es la que tiene mayor efectividad, que se llama GRU. Y lo que hace con las GRU, lo que hace como vector input, es que el primero toma XT, que vive en R3, lo multiplica por un vector de parámetros de la red, toma el estado anterior, HT, lo multiplica por una matriz de elementos también de parámetros de la red, le agrega un parámetro, un bias, un error, y lo pasa a través de una función sigmoid para tener el comportamiento no lineal, y tenemos entonces un vector que sigue viviendo en R3, RT. Si se dan cuenta, esto es exactamente lo mismo para Z, solo que tenemos otras matrices que multiplican, en este caso es Z en lugar de R, en este caso es Z en lugar de R, y en este caso es Z en lugar de R. Entonces tenemos que pasa aquí la información, XT viene hacia acá. Todavía no voy a ver la hiperbólica, veamos esta mejor. Esta y va hacia acá, Z, y aquí el HT-1 viene también, aporta hacia Z, ambas dos aportan hacia R, las pasamos a través de una sigma, entonces tenemos R y tenemos Z. Antes de computar la memoria de la red, que va a pasar al estado siguiente, generamos una memoria temporal, HT gorrito, que es una memoria temporal de la siguiente forma. Tomamos XT, lo multiplicamos por una matriz WH, ¿ya? O sea, aquí viene XT, la información viene hacia la memoria anterior, T-1 también entra aquí, y va a influir hacia el estado temporal. Y también consideramos el RT, o sea, que RT que computamos aquí, viene e influye a la red acá. ¿Influye cómo? No influye solo, influye como multiplicando al HT que venía aquí, multiplicado M en Whites con esta multiplicación de acá. Engorroso, para poder decir que estamos computando aquí el RT dice cuánto vamos a resetear de la memoria anterior.
cuánto se resetea de la memoria anterior. Lo pasamos a través de una función hiperbólica y tenemos nuestra memoria temporal. Y nuestra memoria temporal dice, ok, entonces ahora cuánto voy a influir sobre mi estado temporal actual, mi estado temporal anterior, y este es un ponderador ZT, 1 menos ZT. Y con eso tenemos nuestra memoria temporal, o sea, nuestra memoria en estado T. El output se computa como una función no lineal, sobre el vector ht, y tenemos nuestro output, y el ht pasa a la memoria siguiente. Complejo, se ve complejo, pero así funcionan las redes de recurrencia. Solo para terminar, así se ve el zoológico de las redes neuronales en el sentido más puro. Nosotros estuvimos viendo esta, que se llaman Feed Forward Neural Network, para poder hacer toda la aplicación de Deep Learning, en el cual tenemos nuestro input en amarillo, tenemos nuestro output en naranjo o en rojo, y entonces vemos estas pelotitas de distintas formas y colores como distintas neuronas. Estas simples son neuronas internas o hidden cells. Entonces aquí tenemos la Recurrent Neural Network, que es la que estábamos analizando recién, ¿ya? Que entonces tienen memoria. Aquí Long Short Term Memory, entonces tiene una memoria interna. Gated Recurrent Units tiene una memoria de gated, y las recurrent tienen esta forma. Y en el fondo podemos ser súper creativos de cómo armamos las redes para poder buscar patrones en la base de datos. Entonces esta estructura depende mucho de cómo, cuál es la naturaleza de la base de datos para nosotros. Y con eso terminamos una rapidísima introducción a lo que son los métodos de regresión avanzada de Deep Learning. Y en el fondo me gustaría que nos quedásemos con la idea de esta red. Voy a hacer un discard de esto. Voy a llevar esta parte que está aquí. Y en el fondo lo que es el takeout de esta clase es que nosotros vamos a hacer regresiones mucho más complejas, parametrizadas, ya no con un algoritmo de receta tipo Support Vector Regressions o Caming Regressions, que vamos a ir a buscar nuestro predictor, Y gorrito, a través de un conjunto de funciones lineales pasadas a través de funciones no lineales, concatenadas, en el cual la concatenación bien responde a la estructura de la red o bien responde a la naturaleza de la base de datos, y tenemos un set de optimizadores que nos va a llevar a buscar parámetros óptimos de la red, cantidad de parámetros que usualmente van desde los 50 millones hasta 250 millones de parámetros a optimizar. Interesante es esta lámina de aquí. Ocupamos esta lámina como la más importante. Aquí, interesante es que al hacer esta actualización tienen que imaginarse que el computador tiene que almacenar la información de dos cosas: del estado actual de cada uno de los parámetros y de la influencia que tiene ese parámetro con respecto al error, para poder hacer el cómputo del parámetro nuevamente. Y es por eso que ahora todo Deep Learning está migrando hacia ocupar tarjetas de video, que en el fondo tienen memoria muy grande, pero limitada en cuanto a los decimales. Solo almacena hasta 4 o 6 decimales en lugar de, no sé, 68 decimales, que a nosotros no nos interesa, porque nos interesa aproximaciones simplemente, y son mucho más rápidas. Entonces la memoria vive en la GPU y no en la memoria RAM, y los cómputos se hacen en la GPU y no en la CPU. Y de esa forma podemos entrenar redes neuronales mucho más rápido. Y eso. Espero que con esto quede un poco más claro qué es lo que es Deep Learning en general, cuáles son las metodologías avanzadas que existen para poder hacer predicciones. Y eso es lo que está detrás de muchos algoritmos, de muchos sistemas que se están usando actualmente, ¿ya? Por parte de las empresas, en minería en general, consultoras. Son simplemente conocimiento experto para poder levantar redes neuronales, hacer buenos entrenamientos, entender la naturaleza de las bases de datos, buscar buenos predictores, hacer buenas comparaciones, comparar más de una red, comparar más de un modelo optimizado, encontrar el mejor modelo, y eso. Ahora, si es que tienen preguntas,
adelante, y si no, va a quedar la presentación, ustedes saben, en un curso. Eso es lo que había para hoy. ¿Dudas? ¿No dudas? No, por mi parte no hay ninguna. Perfecto. Por mi parte, o sea, dudas de algunas cosas, pero entendí la idea general al menos, así que bien con eso. Bueno, ¿alguno le ha tocado programar alguna red en algún proyecto? ¿Trabajan con algún lenguaje? PyTorch, TensorFlow. No, yo no, yo soy pésimo programando. Ya, esto requiere de alta capacidad de programación, así que nosotros Sí, hemos dejado de lado esto en el curso, en el sentido de que no lo vamos a valorar en esto. Pero es importante que esté en mente por ahí dando vueltas, y si alguna vez deciden entrar al mundo de la programación, se puede hacer. sí, son súper interesantes los conceptos, solo que está como bien denso en la materia, en verdad. Es súper difícil hacer una clase de la naturaleza de estos métodos, pero espero que haya quedado un poquito más claro de cómo pasamos de la clase anterior a esta. Sorry. Ahí sí. De que en el fondo seguimos buscando un hiperplano, seguimos rompiendo el espacio de las bases de datos iniciales para buscar un predictor que diga sobre esto y bajo esto. Eso es, en el fondo. Solo que ahora nos ponemos un poco más complejo a la hora de ir a parametrizar esa función. Eso es todo. Eso, pues, chicos. El próximo, la próxima semana comenzamos con el taller. Así La que, próxima semana es libre, por si acaso, la semana Delta. no, de nada, no, así, de nada. Lo importante es que tengan esta información, la voy a subir a curso, tengan el video ahí por si alguna vez quieren verlo. Y para el taller, eh, vamos a terminar de preparar como la pauta, ¿cómo se dice? La información inicial, ¿ya? Pero vamos a ocupar redes, Machine Learning, la clase anterior. Ya, si es que alguno quiere explorar Feed Forward Neural Networks o redes neuronales un poquito más simples, también bienvenido, siempre hay puntitos adicionales si es que se intenta. Pero el próximo martes entonces vamos a ver el enunciado. Enunciado es la palabra que estaba buscando. Vamos a repasar el enunciado, vamos a entender qué es lo que se pide, ¿ya? Y eso, pues vamos a dedicar cada una de las clases, después ir haciendo seguimiento para ver cómo van antes de la entrega intermedia y la entrega final. Así que voy a dejar de grabar ahora. Aquí estoy, ¿qué? Stop recording.